ya lo que era el plexo normativo municipal que íbamos a agregar en lo que respecta a cuáles son las normativas que rigen y que básicamente nos dan la base jurídica a lo que es el derecho urbanístico, siguiendo el modelo de los municipios cordobeses, por supuesto, y con las comparativas que ya hicimos en la clase anterior de los modelos de otras provincias, en donde ya habíamos definido que en lo normativo podía darse la centralización o la descentralización. En el caso cordobés es la descentralización, ya que el ámbito provincial no tiene competencias o no elabora competencia en función del urbanístico, dejando librado a cada municipio la potestad conforme la cláusula de la Constitución provincial que ya hemos analizado y visto, con excepción, por supuesto, de todo lo que es materia vinculada a la protección del medio ambiente y de las leyes provinciales que ya mencionamos en la clase anterior. Entonces, hoy vamos a pretender ya introducirnos básicamente en cuáles son los aspectos que le toca al municipio regular, en el caso de la provincia de Córdoba, en materia urbanística, ¿no? Y ya habíamos mencionado cuáles serían las normas que tendría que tener un municipio a los fines de tener una adecuada planificación en la materia y sobre todo al de poder establecer las reglas de juego que vengan a poner los límites al ejercicio del derecho de propiedad en beneficio de la comunidad toda, ¿no? Y habíamos hablado ya de la necesidad de una ordenanza de planificación y ordenamiento territorial urbano, la ordenanza de fraccionamiento de tierra o uso de suelo, el código de edificación, que es una ordenanza básica, lo que hace a los aspectos para determinar las características de cómo se va a poder desarrollar urbanísticamente una ciudad, la ordenanza de protección del medio ambiente que se correlaciona y se concatena con la ley de protección del medio ambiente, las ordenanzas que establecen la ejecución de las infraestructuras urbanas por contribución por mejora. Hay alguien que está con el celular abierto, con el micrófono abierto. Así que bueno, seguimos. La ordenanza de ejecución por contribución de mejora, que es un elemento fundamental. De hecho, esto sirve también como para ver el nivel de aceptación y desarrollo que se pueda tener en los diferentes sectores o zonas de una ciudad, a los fines de... Bueno, ahí pedísela, comentáselo a la Pachi, porque la Pachi nos la pide a nosotros para que la podamos comprar. Hola, hola. Hola. Tiene el micrófono abierto. Tiene el micrófono abierto. Hola, hola. Si no, vamos a interferir. Bien. A ver. Un segundito, que se ve que no nos está escuchando. ¿Y para qué querés que vaya? ¿Para qué querés que vaya? Por eso. No creo. No mires por ahí, porque me parece que bueno. Vamos a ver. Esperamos un poquito hasta que podamos lograr. Si no, no va a interferir en la grabación incluso. Esperamos un ratito. Bueno. Ahí está. Perfecto. Bueno, ahora podemos seguir. Entonces decía la ordenanza de ejecución de obras de infraestructura urbana, como es pavimento, cordón cuneta, cloacas, red de agua, red eléctrica, red de alumbrado público, que usan el mecanismo de contribución por mejora. Este mecanismo de contribución por mejora significa de que son los vecinos frentistas, aquellos que se ven beneficiados con la obra, que van a lograr una plusvalía en el valor de su obra, porque no nos vimos tener una propiedad que no tenga alumbrado, que no tenga agua potable, que no tenga cloaca, que no tenga pavimento, de aquella que sí lo tiene por el hecho de que el valor de venta, el valor de mercado,
es importante y diferenciado. Por lo tanto, hay una plusvalía y hay una contribución que el frentista le debe a la sociedad por el esfuerzo que ha hecho, y ahí viene todo este concepto de contribución de mejora, que tiene sus reglas, ¿no? O sea, no es el hecho de que porque a la municipalidad se le ocurre hacer el pavimento, no tenga que tener el consentimiento de los vecinos frentistas, y ahí viene todo lo que es las ordenanzas que prevén lo que son los registros de oposiciones, los porcentajes de oposiciones, cuando un porcentaje es válido para inhibir la ejecución de la obra y cuando un porcentaje es necesario para poder lograr el consentimiento de los vecinos frentistas y así poder avanzar en esa línea. Si bien hay reglas diferentes en los municipios, según donde nos ubiquemos, pero más o menos el tema pasa por tener una aceptación del 60% al 70% de los vecinos, o al revés, se arman los registros de oposición y si la oposición no supera el 30% o el 40%, la obra se considera como que ha sido aceptada por los vecinos y ha sido aceptada la contribución por mejora. A su vez también se establecen los cálculos de cómo se va a determinar la contribución por mejora, si es por metros de frente, que son algunas de las tipologías que se utiliza, o si es por unidad de medida, y la unidad de medida va a depender del tamaño del terreno, de las características del terreno, la ubicación del terreno, si es un terreno que da una esquina, tiene sus características particulares también, y ese sistema de codificación o de cálculo a través de fórmula nos permite determinar cuántas unidades de medida le corresponde a cada vecino frentista y establecer el valor de esa unidad de medida como tal, ¿no? Bueno, son todas estas ordenanzas tienen que estar sancionadas para poder avanzar en esta línea, porque si no están sancionadas, no tenemos norma supletoria en nuestro sistema, básicamente, y eso nos generaría un gran problema a la hora de poder seguir avanzando en la ejecución. Por supuesto, también toda aquella planificación y normativa vinculada al desarrollo de esta infraestructura. El agua potable, cómo se va a prestar el agua potable, quién va a prestar el agua potable, si lo va a hacer el municipio, si lo va a hacer una empresa, en qué condiciones, si el loteador, aquel que va a hacer la división del fraccionamiento de la tierra para poder establecer concretamente un emprendimiento urbanístico, va a proveer el agua, cómo lo va a proveer, si lo va a proveer de fuentes naturales o si va a tener que hacer algún tipo de conexión con fuentes existentes, con infraestructura existente. Igual el tema de los desagües y alcantarillados, todos estos aspectos también vinculados al respecto. Y por supuesto, todo lo vinculado a las cloacas, los desagües cloacales y su tratamiento final, que es un tema que también hoy se incluye como requisitos en todos los esquemas de fraccionamiento. Por supuesto que también dentro de las ordenanzas que deben tener vinculado con el urbanismo está la ordenanza que establezca el plan de gestión de los riesgos urbanos, ¿no? O sea, esas ordenanzas que tienen una vinculación muy directa con lo que es la defensa civil, pero sobre todo con una perspectiva de planificación, de previsión, ¿no? O sea, cuáles son los riesgos que hoy se tiene dentro de una ciudad en función de la estructura que tiene. Si tiene puentes, si tiene pasarelas sobre el río, si tiene, digamos, sistemas eléctricos que estén con cierta antigüedad, si hay riesgos en lo que respecta a los niveles de las calzadas, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de identificación de riesgo unido a los que pueden provenir de las catástrofes, ¿no? El hecho de las inundaciones, el hecho de los terremotos, el hecho de los incendios, que prevén que también se tenga una ordenanza que establezca cómo es el plan de gestión de riesgo, en donde allí se involucra la comunidad, ¿no? Porque en esa ordenanza se establece cuáles son las acciones que tiene que tomar el municipio, qué obligación tienen las diferentes instituciones y cómo se actúa y cómo se prepara a la población frente a riesgos de catástrofe y cómo se debe utilizar los fondos en esos momentos a los fines de poder resolver la situación. Bueno, lo hemos estado viendo en estos últimos tiempos con Bahía Blanca, bueno, ayer o este fin de semana, lo que sucedió
en Zárate y alrededores, la provincia también de Buenos Aires, eso nos lleva a que efectivamente exista un plan que establezca cómo van a funcionar los organismos que integran el gobierno municipal, como también las instituciones, bomberos, incluso la articulación con el gobierno provincial, con las áreas específicas, ¿no? También una ordenanza vinculada a si se acepta o no se acepta los barrios con acceso restringidos o los denominados country. Bueno, eso también tiene que estar previsto en la ordenanza, una ordenanza específica, especial, porque no nos olvidemos también de que allí es donde se le da un tratamiento especial a esa urbanización, se restringe lo que es la circulación libre en toda la ciudad, la traza está prevista como vía pública, como circulación libre de todas las personas, pero resulta ser que en este tipo de urbanizaciones se caracteriza por el acceso restringido, lo cual permite tener ciertas tipologías de edificación que ya no cuentan con las medidas de seguridad que podemos tener cuando tenemos una vivienda sobre una vía pública en donde es de libre e irrestricto acceso de todas las personas y por lo tanto las condiciones de seguridad son menores, ¿no? Entonces, bueno, todo este aspecto también tiene que estar perfectamente regulado porque es como una ventaja, una licencia que le está dando la ciudadanía toda a esos barrios porque, digamos, cierra lo que es la traza urbana. Y al cerrarse la traza urbana o interrumpirse la traza urbana, se tiene que analizar que no vaya en contra de la planificación. O sea, que no tengamos un barrio privado en pleno centro o en plena zona urbana que tenga que obligar a los transeúntes y al público en general a tener que dar todo un rodeo para poder atravesar hacia el otro lado de la ciudad por el hecho de que allí se le dio esta suerte de tratamiento especial a esta urbanización, impidiendo el ingreso a cualquier persona, sino que solamente a aquellos que se encuentran autorizados, propietarios, visitantes, proveedores, etcétera, ¿no? Y por último, dentro de este esquema básico, ¿no? Habría otras más que también mencionar como ordenanzas de aplicar, es lo que algo dijimos en la clase anterior, vinculada con la concertación urbana, ¿no? De qué manera, cuando se dan ciertas exenciones o ciertas facilidades urbanísticas a ciertos sectores, a ciertas urbanizaciones que no estaban previstas en el Código de Edificación, por ejemplo, la dimensión de los terrenos, por ejemplo, el acceso restringido, por ejemplo, la posibilidad de tener una tipología edilicia diferente, por ejemplo, construir más allá o una altura que no estaba permitida en el Código de Edificación. Son algunas de las excepciones que se pueden otorgar en la medida en que no afecte el interés general, pero como contrapartida, el beneficiario de esa exención debe compensar a la sociedad con alguna obra concreta, ya sea con mejorar el aspecto vial de la zona, hacer una plaza, construir algún dispensario, la construcción de un puente, etcétera. Y eso nos lleva a lo que se denomina la concertación urbana, ¿no? El tema de la concertación urbana es justamente eso, de que el municipio le da una excepción a las reglas generales de urbanización en la medida que no afecte intereses generales y que no avance sobre el dominio público, que ese es otro de los límites que se ponen también, y como contrapartida, el urbanizador tiene que devolverle o darle a la sociedad o compensar a la sociedad con esa exención a través de una obra de infraestructura en beneficio de la sociedad. No es una obra de infraestructura que la va a hacer en su urbanización, sino que va a tener que ser en otra zona, en otro lugar de la ciudad, en función a los acuerdos que se arriben y en base a una fórmula que generalmente se coloca en la ordenanza de concertación urbana que determina en función a la cantidad de metros que se le dan en beneficios para que esos metros luego, digamos, cuantificados, determinen el valor de la obra que deberá ejecutar a su cargo y costa el urbanizador en favor de la sociedad toda. ¿Hay dudas sobre esto? ¿Preguntas? Es importante que vayan sacando nota de todo esto, porque yo les explico, la clase que viene vamos a tener trabajo práctico,
o el taller. Y en ese taller ustedes van a ser los legisladores. Ustedes van a tener que armar las ordenanzas que crean convenientes para sus localidades. Y van a tener que establecer los parámetros, no tan detallistas, pero sí con márgenes y justificaciones del por qué, en base a una guía que yo le voy a pasar y le voy a transmitir a los fines de que pueda estar trabajar. O sea que el trabajo práctico va a ser un desafío para ustedes, para la localidad de donde ustedes están, si están en la ciudad de Córdoba, para la zona donde ustedes están. Por supuesto, no vamos a pretender una ordenanza para toda la ciudad de Córdoba, que ya difícil y compleja es, pero van a tener que trabajar sobre eso. Así que todos estos tips o todas estas expresiones que yo les voy dando sobre las diferentes ordenanzas que debe tener un municipio y que no todos los municipios lo tienen, muchos tienen falencias en varias de estas ordenanzas, requieren de que ustedes luego, bueno, junten y elaboren esquemas normativos en base a postulados, no en base a articulados, sino en base a postulados, en base a reglas, ¿no? O sea, no van a tener que hacer todo el articulado, sino que las reglas que ustedes entienden que tienen que darse según las características de su lugar y su ciudad, ¿no? Eso ni hablar también de que en estas mismas ordenanzas, inclusive hay actividades, cuando hablamos, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos de los usos? Hay actividades que están prohibidas. Poner, por ejemplo, hipermercados, supermercados, hipersupermercados que no son compatibles, digamos, con ciertas zonas. En algunas ordenanzas de ciertos municipios están prohibidas en ciertas zonas. Es decir, bueno, en tal zona no se puede poner un hiper, por el hecho de que puede afectar las características de la zona, etcétera, ¿no? O sea, hasta esa planificación se llega como tal, ¿no? Yo le voy a mencionar, a solo de ejemplo nomás, y tomando una vieja ordenanza de Córdoba que tiene algunas modificaciones, que es la ordenanza de uso de ocupación del suelo, la 8.256, que tiene un montón de modificaciones, imagina. En Córdoba, acá se fue haciendo muy por parches y a los ponchos, y hubo muchas modificaciones de esta ordenanza porque se fue cambiando el uso de las zonas y de las zonas, básicamente, ¿no? En donde, por ejemplo, se habla de una zona Z. Zona Z, fíjense ustedes hasta dónde podemos llegar, ¿no? En esta zona Z se rige por las siguientes disposiciones, dice el artículo 25, ¿no? Carácter urbanístico, el título dice, zona ligada al área central de la ciudad, con lo cual es un área que tiene un potencial comercial, con lo cual yo no puedo cerrarle eso, ¿no? Candidata a renovación con alta densidad poblacional. Característica básica, dice, viviendas colectivas y actividades de servicio. Máxima restricción al asentamiento de actividades industriales o asimilables. Con lo cual está diciendo, no se pueden instalar industrias. Va a haber, cuando hablan de viviendas colectivas, estamos hablando de edificios, concretamente ya, de edificios de propiedad horizontal, y que está delimitado por una zona. Entonces, acá dice, delimitación según plano zonificado, y ahí no establece, empieza en tal calle, termina en tal calle, y es una cuadrícula, un hexágono, depende de la figura geográfica, dependiendo de las características de la ciudad. Es muy factible que esta zona toque algo del río, con lo cual no va a tener una forma regular, sino irregular, seguro, por las características del río que le toque. Y habla de los factores de ocupación. ¿Se acuerda que yo en la clase anterior le expliqué esto de los factores de ocupación del suelo, que permite hasta un 80% factor de ocupación? Hay delimitaciones en las zonas céntricas, sobre todo con el centro de manzana. El centro de manzana que generalmente no se lo deja porque se habilita excepciones. O sea, yo te habilito de que vos puedas utilizar el centro de manzana, la parte de tu terreno, en la medida en que des algún beneficio para la comunidad, para la sociedad, ¿no? Entonces, a veces se permite esto. El centro de manzana que fue pensado, bueno, con una concepción de tener algún pulmón o algún espacio verde, bueno, fue cediendo en muchos de los casos y se permitió incluso
hasta utilizar el subsuelo del centro de manzana, ¿no? Como una característica especial. Pero tiene que estar previsto expresamente, ¿no? Y acá habla en lotes con frente iguales y mayores a 10 metros. La edificación en su fachada de frente deberá materializarse como mínimo en un 50% del frente de la parcela sobre la línea municipal vigente. Hay una línea de edificación, yo le expliqué en la clase anterior, de que existe una línea de edificación que está puesta por el municipio, son las famosas restricciones administrativas al dominio, a la propiedad, que son válidas, que son constitucionales en la medida que esa restricción no avance de forma tal que torne inutilizable el inmueble. Cuando ya torna inutilizable, son indemnizables, ¿no? O sea, llegan al punto tal de que hay acciones que inician los mismos propietarios en contra del municipio y que algunas tienen la forma de lo que se denomina la expropiación inversa. Es donde yo le digo al municipio que me expropie, porque no me sirve. Las limitaciones que puso no me sirve para poder yo ser utilizado como tal, ¿no? Y acá dice que establece ciertas condiciones, como por ejemplo, una altura de 10 metros con 50 centímetros, incluido el parapento superior exigido por el Código de Edificación vigente, con o sin terraza accesible. Y el 50% restante estará destinado a espacio verde o ingreso y egreso de vehículos, ¿no? O sea, ahí le está marcando las características y las opciones que pueden tomar al respecto, ¿no? Como ustedes ven, se tiene que especificar si realmente se quiere lograr una planificación ordenada. Entonces tengo que decir, si voy a permitir el espacio verde, ¿con qué densidad? Si voy a permitir la altura, ¿con qué máximo de altura? Si voy a permitir la posibilidad de una tipología edilicia diferente, o si voy a tener que mantener un tipo residencial, con qué características. Todos esos aspectos tienen que estar incluidos dentro de lo que son tanto el código de edificación como el código de planificación, que nos va a permitir determinar en función no a criterios caprichosos, sino a criterios técnicos, qué tipo de ciudad y qué tipo de urbanización quiero para el municipio. Reglas que tienen que permanecer con el tiempo. A pesar de eso, a pesar de todas estas normativas, existen patologías urbanas que se llaman, que es cuando, por ejemplo, se producen desviaciones de los parámetros que señalamos recién. Por ejemplo, se ocupó más de lo permitido. No se reservó el espacio verde en los porcentajes que se establecen acá. Bueno, ahí esa edificación está en infracción. Y si vamos a los códigos de edificación, establece que se tienen que derribar, o sea, se tiene que destruir la parte que está en infracción. Ese es el principio general. Ahora bien, han existido y existen en las ciudades lo que se llama el blanqueo urbanístico, que es normativas o moratorias urbanísticas, que son normativas que se sacan cada 20 años, 30 años, 10 años, depende del municipio, en donde se permite, contra el pago de una multa importante en función de los metros que no se han observado, regularizar esa propiedad. O sea, regularizar el plano de la propiedad y que sea aprobado como tal, ¿no? Pero eso lleva aparejado, primero, el cumplimiento del pago de la multa, que son importantes y que van en función de los metros que están en infracción, y un límite dado porque no se puede avanzar más allá de la línea de edificación. ¿Por qué? Porque si no, estaríamos invadiendo lo que es dominio público, y el dominio público no es, digamos, no está dentro del comercio, no puede ser adquirido, ni siquiera puede ser consentido su pago. Por lo tanto, esas partes sí o sí van a tener que ser demolidos en función a los criterios que se establezcan como tal. ¿Se imaginan? Acá en Córdoba yo he tenido casos de edificios que se han ido hacia arriba con más de 2 o 3 pisos, que ha generado juicio, que ha generado denuncias penales, etcétera, y que la única forma de poder resolverlo es a través
de los mecanismos de lo que son los blanqueos urbanísticos, la ordenanza de blanqueo urbanístico, en la medida en que no haya habido avances sobre el dominio público, ¿no? En lo que respecta a altura, el principio es manejable, porque si no, la consecuencia era la demolición. Se imaginen un edificio de 7 pisos que hayan hecho 2 pisos más, 9 pisos, y que tenga que producirse la demolición de los últimos 2 pisos, el problema que ello trae aparejado para la seguridad y para todos los aspectos vinculados contra ello. Por supuesto, ustedes me dirán, bueno, ¿por qué los inspectores no actuaron antes? Sí, efectivamente, los inspectores tendrían que haber actuado antes y tendrían que haber previsto la posibilidad, la situación en que se estaba construyendo más allá de lo permitido, ¿no? Esos son las falencias de los controles que solemos tener. Si no existieran esas falencias de controles, evidentemente no nos encontraríamos con ese absurdo. Y acá en Córdoba sucedió, hará unos años atrás, a 2 cuadras de la Municipalidad de Córdoba, ¿no? Un edificio que tuvo 2 pisos de más, efectivamente. Y yo siempre le decía al funcionario de turno, y no se necesitaba mucha pericia o capacidad técnica de un inspector. Lo único que tiene que hacer era contar 1, 2, 3, 4, y ahí se iba a dar cuenta que efectivamente estaba en infracción, ¿no? O sea que no hacía falta ni drones, ni aerofotografía, ni ningún experto, sino alguien que mirara y contara nomás, y ahí se va a dar cuenta que estaba en exceso de los pisos permitidos o la altura permitida. Pero, lógico, se dan situaciones, y bueno, y para lograr justamente normalizar, porque detrás de todo eso hay problemas de seguridad jurídica. Esos inmuebles no se pueden inscribir después en el registro de propiedad, porque no están autorizados, no están aprobadas los planos respectivos. Así que toda esa situación llevaba a que justamente nos encontremos con que había que encontrar una solución, porque de eso se trata. Todo lo que es los esquemas y normativas de urbanización buscan la convivencia de las personas, ¿no? En la clase anterior yo le conté que hay ciudades de nuestra Córdoba, pueblos de nuestra Córdoba, que los silos están en el centro de la ciudad, al centro del pueblo, al frente de la plaza. O los que llevan maquinaria que utilizan para el tratamiento con agroquímicos están también en el centro de la ciudad, y a veces el aplicador pasa por toda la ciudad volcando ese líquido, y bueno, pero está permitido porque no hay una ordenanza de planificación o de uso de suelo que establezca que está restringido absolutamente la posibilidad de que allí en esa zona estén instalados fábricas o emprendimientos de esta característica, ¿no? La restricción industrial es como vimos recién cuando se dijo de la zona que yo le leí, la zona Z, cercana al área central, y que dijo incompatible con actividad industrial. O sea, allí no puede haber ningún tipo de actividad industrial por las características especiales de las que hablamos. Bien, ¿cómo son los procesos de formación y sanción de aquellas ordenanzas en materia urbanística, ¿no? Bueno, esto tiene una característica particular, porque evidentemente al tener un impacto en lo que hace a la sociedad, en algunos casos se requieren algún tipo de trámite especial, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, que la Ley Orgánica de la Provincia de Córdoba, la Ley 8.102, establece el mecanismo de la doble lectura en el artículo 37, que el mecanismo de la doble lectura está previsto para ciertas y determinadas ordenanzas, en donde esa ordenanza tienen 2 tratamientos. Primero, obviamente, en las comisiones respectivas, entre el proyecto, que puede ser del Ejecutivo o puede ser de algún concejal o de varios concejales, es analizado en la comisión. Si hay un dictamen favorable, pasa al tratamiento de todo el pleno del Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante le da tratamiento y lo aprueba, pero no pasa al Ejecutivo para su promulgación, sino que se abre un proceso de 15 días. En esos 15 días, el Consejo Deliberante tiene que convocar a la ciudadanía a lo que es la audiencia pública, para que los interesados vengan, cualquier vecino, a exponer sobre esa ordenanza, criticarla, dar mayores aportes, brindar algún tipo de información, sobre todo también aquellas organizaciones como colegios profesionales que puedan venir a opinar al respecto, y recién, luego de hechas esas audiencias públicas que son obligatorias por ley, al punto tal que si no se hacen, se declara nulo
la sanción de la ordenanza. Previo a eso se hace una publicación para que la gente conozca de qué se trata y en función de eso puedan venir a hacer las observaciones. Pasado eso, recién allí se le da un segundo tratamiento a la ordenanza en donde puede tomar las propuestas recibidas en esa audiencia pública o mantener el criterio de el proyecto originario, ¿no? O sea, mantener el criterio del proyecto originario y en función de ello sancionar la ordenanza respectiva. Entonces, este mecanismo de la doble lectura permite la participación ciudadana, permite la participación del vecino en el tal. Bueno, conforme la ley, podemos verificar que vamos a encontrar que en el artículo 37 no se habla exclusivamente del tema urbanístico, pero sí se hace mención a, por ejemplo, en el inciso tercero, otorgar el uso de los bienes públicos de la municipalidad a los particulares. ¿Qué sucede? Cuando con una urbanización o con alguna infraestructura vinculada a la urbanización se va a ocupar el espacio público por un tiempo, se necesita la doble lectura. Lo que son de Río Tercero conocen ese puente aéreo que hay entre una confitería y otra sección. Bueno, eso yo era abogado en esa época externo de la municipalidad y hubo que hacer doble lectura y audiencia pública para autorizar el uso, porque en definitiva se está usando el espacio público como tal, ¿no? Igual que el tema de recobas y esas cosas que se hacen en donde se permiten algún tipo de infraestructura que sea removible de parte de los particulares, que se pueda utilizar, están ocupando el espacio público a través de estas autorizaciones expresas. Esto para mencionar uno de los casos. Vamos a ver que otros municipios, a través de sus respectivas cartas orgánicas, si me dan un segundo, les voy a mostrar un ejemplo de una carta orgánica que tiene pedido doble lectura. Para esto, igual que la legislatura de Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires tiene previsto también que para planes urbanísticos o para exenciones urbanísticas se tenga que seguir el trámite de la doble lectura porque es unicameral, ¿no? Bueno, la Ciudad de Buenos Aires, como sabemos nosotros, si bien no es un municipio, pero tiene características de municipio en función a lo que su área territorial está abarcada exclusivamente por zona urbana. Entonces, en función de eso, se requiere lo mismo, ¿no? Se requiere eso. Por ejemplo, la desafectación del dominio público de un inmueble para ser dado a particulares y para poder desarrollar allí actividades vinculadas, por ejemplo, a una urbanización. En el caso de la Carta Orgánica de Esquel, en la provincia de Chubut, establece de que la desafectación de los inmuebles de dominio público municipal requieran también doble lectura. Por mencionar así un caso de otra provincia, en donde si bien el esquema de Chubut es un esquema de autonomía, digamos, diferenciada a la nuestra, también tienen el mecanismo de la doble lectura, por mencionar algunos de los casos. Otro de los supuestos de doble lectura también en el ámbito urbanístico lo vamos a encontrar en un segundito.
por ejemplo, la Municipalidad de Villa María, en todo lo que son procesos de expropiación, que también tiene una vinculación con lo urbanístico, requiere doble lectura, cosa que en la Ley Orgánica Municipal las ordenanzas de expropiación no requieren la doble lectura, ¿no? O sea que, en definitiva, también en esto que hace a la planificación, se hace participar a la ciudadanía en la decisión de expropiar un inmueble, con lo cual nos están ubicando dentro de lo que son los criterios de cómo los vecinos participan y de qué manera pueden participar, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a encontrar el caso de la Carta Orgánica de la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, cuando habla de que si el municipio va a donar inmuebles como para desarrollos, también requieran la doble lectura. Son algunos de los supuestos en donde los municipios han entendido de que es requerimiento la doble lectura. O sea, la participación. Hablamos de doble lectura, recuerden que lo importante de esto no es solamente que se lee doble tratamiento, sino que las audiencias públicas que permiten justamente a los ciudadanos poder expresarse y en su caso poder hacer algún tipo de planteo al respecto, ¿no? Fíjense ustedes, la Carta Orgánica de la ciudad de Santiago del Estero. No estamos yendo a otra provincia, en donde, si bien tiene un grado de autonomía municipal, no está en desarrollo como el nuestro, pero sí lo tiene, ¿no? Cuando habla del planeamiento, en uno de sus artículos, y nos señala que en el planeamiento tiene que haber el artículo 48, tiene que haber una participación de la ciudadanía, ya sea en el plan regulador, como así también en la formación del planeamiento y desarrollo orgánico del mismo. La divulgación popular, señala, de sus objetivos y medios para crear la conciencia pública sobre el mismo y la plena participación popular en su elaboración y comunicación. Estos criterios que se ponen en las cartas orgánicas, en donde por diferentes decisiones, ya sea en la planificación o en la disposición de bienes, en función de las necesidades que se requieren para el planeamiento, como la urbanización de la participación popular, es lo que nos vamos a abocar ahora, como para que podamos entender de que la temática del reordenamiento territorial a nivel municipal no es una cuestión exclusivamente del gobierno municipal, sino que es un problema de toda la ciudadanía y en ella participa como tal, ¿no? Bien, hecha esta aclaración, déjeme ver si tengo en este otro carta orgánica. No tiene previsto. Vamos a entrar entonces a analizar estos aspectos que mencionamos recién. Cómo participa los vecinos y la ciudadanía en las respectivas ordenanzas. ¿Se acuerda que yo le hablaba de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Bueno, el artículo 89 establece como requisito doble lectura el Código de Planeamiento Urbano, Ambiental y de Edificación. Requiere doble lectura y participación de los vecinos. El Plan Urbano Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se requiere doble lectura. La desafectación de los inmuebles del dominio público y todo acto de disposición de los mismos. También requiere doble lectura. Y las que consagran excepciones a los regímenes generales. O sea, si hay un régimen general de ocupación del uso de ocupación y uso de suelo y del Código de Edificación, también requiere doble lectura. Por ejemplo, lo que yo le hablé de los
convenios de concertación urbana. La concertación urbana, que es una excepción, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debería pasar por una ley especial de la legislatura con doble lectura. O sea que en el modelo de Buenos Aires, y eso tiene una razón de ser, se imaginan los intereses económicos que se mueven en las urbanizaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que si queda librado exclusivamente a las autoridades locales, o sea, al gobierno de la ciudad, sin la participación ciudadana, lo que puede llegar a generar en especulaciones, lo que puede llegar a generar en problemas vinculados a la transparencia, en lo que puede generar como impacto en el medio ambiente, como impacto en las otras actividades que se desarrollen en el ámbito de la zona en donde se está dando esa excepción, es que justamente los constituyentes o estatuyentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entendieron de que todo eso que hace y que mueve muchos aspectos de la vida de los porteños deba llevar obligatoriamente el mecanismo de la doble lectura. Y es el mismo que le acabo de explicar. Tratamiento en primera lectura, audiencia pública, publicación, audiencia pública y recién después el segundo tratamiento y después de recién de ahí pasa al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda, en definitiva, ejercer su potestad de veto o de observación o de rechazo total de la ley sancionada por la legislatura. ¿Preguntas sobre esto? ¿Dudas? Bien, ya saben ustedes que la clase que viene va a tener que trabajar ustedes, así que los próximos minutos que me quedan son lo que voy a desarrollar como último y el resto es elaboración de ustedes. Por lo tanto, que si se ya en su mente van pensando, se van significando cómo van a trabajar en el modelo que van a tener que elaborar en las horas que tengamos la clase que viene, es bueno preguntarlo ahora. Me parece interesante como para que lo tengan fresco al momento. La participación vecinal también en el tema de todo lo que es el proceso de las normativas urbanísticas, lo podemos ver reflejado también en diferentes partes. Hasta acá la única que ustedes conocen, la que nosotros hemos hablado, es en las audiencias del mecanismo del procedimiento de doble lectura. Pero podemos ver también de que la participación vecinal en materia urbanística puede darse por la integración de consejos municipales de desarrollo urbano, o sea que vecinos, a través elegidos por las asociaciones vecinales o por los propios vecinos, integren consejos de desarrollo urbanos. Es el caso, por ejemplo, de la Ciudad de México, en donde la sociedad civil designa a través de mecanismos de elección interna cuáles son las personas que puedan participar de forma tal de poder opinar a la hora de elaborar las normativas de planificación. Lo mismo, las mismas asociaciones vecinales, las que pueden también participar en este proceso y por lo tanto tener la posibilidad de hacer algún tipo de observaciones, aportar recursos técnicos, aportar ideas que permita justamente avanzar en esa línea. Pero también cumple un rol importantísimo a la hora de redefinir la zona. ¿Y esto es por qué? Porque en cada ciudad, en cada pueblo, tenemos las áreas de pertenencias de las personas que en algunos casos se conceptualizan o se denominan o se identifican con la idea de barrio. La idea de barrio que está dada por la idiosincrasia, por el desarrollo, por la vinculación urbana, por la existencia de infraestructura, por la convivencia social de ciertos sectores o grupos, nos permite identificar ciertas zonas de las ciudades, las cuales en muchos casos quieren seguir manteniendo
esos perfiles y características. Piénsense ustedes de las migraciones, ¿no?, que hemos tenido en la República Argentina, ¿no? Y hemos tenido los barrios chinos, los barrios irlandeses, los barrios ingleses, y los barrios italianos, españoles, sin duda, que cada uno le fue dando su impronta. Entonces, en función a esa impronta, fue surgiendo un derecho a la ciudad, un derecho al reconocimiento de que yo pertenezco a esta ciudad y pertenezco a un sector, a un barrio, que por lo tanto tengo la potestad y la facultad para poder opinar al respecto cuando se quiera modificar alguno de los aspectos vinculados a la planificación, vinculado al uso del suelo, vinculado también a lo que es las características del barrio, a ese ordenamiento que me va a impactar en forma tal que pueda hasta modificarme hábitos, costumbres, situaciones económicas, intereses sociales, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos aspectos que tienen un impacto directo y que nosotros lo podemos circunscribir dentro de lo que es el concepto de el derecho a la ciudad, nos lleva a que la participación vecinal en materia urbanística tiene un justificativo y tiene una base cierta, ¿no? Más allá de lo conceptual, yo empecé por lo normativo y di los ejemplos. El ejemplo más importante que le doy es el de la ciudad de Buenos Aires, en donde efectivamente es la doble lectura en todos los planes de urbanización, en todas las excepciones que se quieran hacer, debe haber esta participación. Hay una razón de ser evidente y que hace, por supuesto, a la convivencia. Pero a su vez también hay una ventaja comparativa. En la medida de que la ciudadanía participe, de que los vecinos participen en todos estos procesos de aceptación o de rechazo de los modelos urbanísticos, lleva a que una vez que se consolide el proyecto y que sea aceptado, tenga la legitimidad suficiente y por lo tanto no empiecen los conflictos de uso, ¿no? Porque ahí viene el problema, los conflictos de uso, ¿no?, de lo que hablábamos recién. ¿Qué pasa cuando tenemos usos incompatibles? Industrias con residencias, industrias con, digamos, características particulares y peligrosas con residencias colindantes. ¿Qué pasa cuando no hay un tratamiento adecuado de los efluentes de esas industrias y que por lo tanto ello trae aparejado también una consecuencia directa en la salud, en el medio ambiente de las personas colindantes, ¿no? Todos esos aspectos nos lleva a esa situación. Sí, Franco. Sí, doctor, disculpe una pregunta. Esto que se está exponiendo, ¿es en base a cuando el municipio va a generar un proyecto en beneficio de una comuna, una localidad, una ciudad, o también cuando un desarrollista quisiera realizar algún emprendimiento particular? ¿Es para ambas situaciones el mecanismo? Para todo, la participación vecinal y sobre todo el impacto ambiental es un elemento fundamental. Y vuelvo a repetir, es lo que ustedes van a regular. Cada municipio regula. La ley orgánica municipal no establece ningún parámetro sobre esto. El único parámetro que yo le dije, la doble lectura, está previsto en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero ello no quita a que efectivamente el municipio, aún no teniendo carta orgánica, establezca estos parámetros, ¿no?, para llevar adelante el desarrollo. Y hay algunos que ya son, digamos, legalmente previstos o que tienen su base en el derecho de la propiedad, como la ordenanza de la construcción de infraestructura por contribución de mejora, que tiene que haber una aceptación, básicamente del vecino frentista, de querer aceptar la plusvalía. Y por eso se establecen los porcentajes de aceptación o los porcentajes de rechazo. Pero el resto, la participación ciudadana hace al desarrollo de la ciudad y evita los conflictos.
y es más, le da seguridad jurídica al que va a invertir, como le da seguridad jurídica también al que va a querer vivir en esos lugares, ¿no? O sea, como bien lo dice Rosati, el derecho a la ciudad nos da las características del modo de vida que queremos llevar adelante y que tenga cierta permanencia con reglas de juego medianamente claras. Bueno, qué mejor que los propios destinatarios, que son los vecinos, son los que puedan participar y por lo tanto opinar al respecto a través de un mecanismo institucionalizado y legalmente establecido, porque se pone en las ordenanzas, no es porque a un vecino se le ocurra, quiere participar y listo. Que le quedaría después solamente el remanente vinculado con que se afecta al medio ambiente y que no tuvieron las autorizaciones o los estudios de impacto ambientales, o que el tratamiento no ha sido el adecuado como corresponde de las cloacas, por ejemplo, y eso le queda ya una discusión medioambiental que puede llevar años y que muchas veces se resuelve ya con efecto negativo en función a los intereses en juego. Entonces, qué importante que al comienzo, qué importante que en estas etapas previas se determine la participación de los vecinos, que puede estar canalizada a través de las asociaciones vecinales, o centros vecinales o comisiones de vecinos. Si no la hay, un mecanismo de audiencia pública que va a permitir que se pueda participar, y también a través de lo que se llama la iniciativa popular, que es un mecanismo en donde los vecinos, con un número de firmas, según las ordenanzas respectivas, puedan hacer propuestas de ordenanzas de regulación del uso del suelo. Pueden hacer propuestas. No está negado, porque las reglas generales del uso de las iniciativas populares no está permitido en temas vinculados con tributos y presupuestos o de ejecución de obras sin que se determine cuál es la financiación. Pero en lo que es reordenamiento territorial, perfectamente los vecinos, a través de la iniciativa popular, podrían presentar un proyecto de ordenanza que, según la legislación que se aplique, se va a necesitar un porcentaje de firmas, que puede ser 1,5% del padrón electoral. El mecanismo en Córdoba, a través de la ley orgánica municipal, dice que si se logra el 20%, está obligado el Consejo Deliberante a tratarlo, y si no lo trata en un año, esos mismos firmantes pueden solicitar a la Junta Electoral que se convoque al pueblo para que el pueblo decida, ya legisle, si acepta o no acepta la ordenanza como tal. Así que fíjense ustedes el impulso que significa la iniciativa popular, de poder inclusive de que los propios vecinos puedan requerir lo que se llama el referéndum, ¿no? La ley orgánica municipal 150, y ya les digo bien el número, prevé ese supuesto de que cuando el 147 regula la iniciativa popular, lo que debe contener cuáles son las limitaciones de la iniciativa popular en materia creación de organismos de secretaría, presupuesto, tributo y todo otro asunto que no se diga de dónde va a salir la plata. En el tema de urbanización no hay plata implicada, sino que el reordenamiento territorial. Se dice si está permitido o no está permitido tal tipo de uso, con lo cual perfectamente podría entrar a través de una iniciativa popular, ¿no? Y la cual puede ser sometida a referéndum obligatorio si se logra el 20% de las firmas, ¿no? Y no si es tratado por el Consejo Deliberante dentro de un año a contar de su presentación, ¿no? Artículo 150, inciso 4 de la Ley Orgánica Municipal, también lo tiene previsto. Entonces, fíjense ustedes, hasta dónde llega la participación vecinal. Por más que no haya ordenanza que determine que se puede participar, la Ley Orgánica Municipal le habilita esto de la iniciativa popular. Y no hace falta ordenanza que regule la iniciativa popular, porque ya está regulada en todos sus pasos por la Ley 8102. Y de ahí entonces los vecinos puedan proponer un proyecto de ordenanza que modifique el código de edificación, que modifique el uso del suelo, que establezca un planeamiento, una planificación, y que por lo tanto sea perfectamente discutible por su materia, está habilitada la materia para ser tratada por el Consejo Deliberante,
Y si el Consejo Deliberante no lo trata en un año, le piden a la Junta Electoral que convoque referéndum obligatorio a los fines de que la ciudadanía se pronuncie por el sí o por el no de esa ordenanza. Y si es por el sí, la ordenanza queda sancionada. Sí, Franco Sebastián. Sí, doctor. En caso de que la municipalidad tenga carta orgánica propia, ahí quedaría superditado a lo que dice la carta orgánica y no a la 8102, ¿verdad? Así es, pero todas las cartas orgánicas tienen una línea muy parecida a la ley orgánica en este punto. Así que no conozco carta orgánica de las cordobesas que prevea que no, como materia que no se pueda utilizar la iniciativa popular en materia urbanística. No conozco. Bien, Generalmente bien. lo que leí recién. Secretarías, presupuesto, tributos y lo vinculado a algún tipo de gasto o de obra que se quiera ejecutar sin decirse específicamente de dónde van a salir los fondos, ¿no? Que eso es un requisito para que tenga seriedad, digamos, la presentación y por lo tanto el proyecto sea viable, entre comillas. Si no, se imagina, un proyecto que se presente que ponga que el municipio tiene que poner la plata para hacer toda la pavimentación y bueno, ahí no hay de dónde sale y por lo tanto se estaría avanzando sabiendo lo que es la ordenanza de presupuesto y ahí viene la consecuencia por la cual no se permitiría. Pero lo que es materia de urbanización, que es lo que hemos estudiado hasta acá, tanto en la clase anterior como la presente clase, que habla de la limitación al derecho de propiedad privada, no está implicado fondos del Estado en esto, perfectamente puede ser objeto de un proyecto de ordenanza, perdón, a través del mecanismo de la iniciativa popular. Perfecto, clarísimo. Bien, entonces, con relación al urbanismo, las asociaciones vecinales, por ejemplo, concretamente, ya vamos más a la participación vecinal, pero institucionalizada, ¿no? A través de las asociaciones de vecinos, ¿no? No solamente pueden peticionar a las autoridades la necesidad de la reestructuración del barrio, ¿no? Y por lo tanto la posibilidad concreta de la construcción de obras específicas como son las veredas, los solares, los cordones cunetas, los desagües, los arreglos de plazas y paseos, ¿no? Que hacen al tema específicamente la urbanización, sino que también pueden desarrollar actividades de fomento edilicio, ¿no? Y de mantenimiento barrial, que se llama, ¿no? Fomento edilicio y mantenimiento barrial. Los barrios generalmente tienen ciertas características edilicias que lo identifican y que por lo tanto le dan la impronta o le dan las características de la idiosincrasia que tiene ese barrio, y de ahí que las asociaciones vecinales involucradas están legitimadas para mantener ese entorno. Por eso muchas veces existen ordenanzas que hacen al mantenimiento del acervo cultural o histórico de un barrio. Y es así que sobre ciertas propiedades se le exige a los propietarios mantener las fachadas, no toda la estructura, sino mantener la fachada, porque de mantener toda la estructura en los hechos sería una restricción al dominio excesiva y una restricción administrativa que podría generar la indemnización, en este caso la expropiación. Pero sí mantener la fachada, si se quiere construir un edificio, bueno, y si las características de uso del suelo y el código de edificación lo permiten, poder hacer este tipo de estructura, pero manteniendo la fachada básica y mínima, porque eso hace al acervo y al mantenimiento de las características del barrio, ¿no? También puede participar en la discusión sobre lo vinculado a la planificación del uso del suelo en función no solamente a lo que mencionamos recién aquí, sino también en función a tener la legitimación como representante de los vecinos para poder determinar de esa manera el sentir del barrio y transmitirlo al momento de la discusión de las ordenanzas de planificación, ¿no? Esto de los famosos planes estratégicos, ¿no? Que tanto se habló y que tanto se mencionó
en diferentes lugares del mundo y que tuvo su auge más fuerte en Brasil, pero que en definitiva en la República Argentina poco se pudo concretar, más allá de que existen planes estratégicos. Córdoba, por ejemplo, la década del 90, se elaboró un plan estratégico en donde participaron diferentes sectores, no solamente los vinculados a la parte técnica, sino también a la participación ciudadana, pero que lamentablemente ese plan no se continuó. Las políticas que se fijaron en el plan regulador no se continuaron. Por eso yo soy partidario de que estos planes de regulaciones, que son verdaderas políticas públicas y políticas de Estado, no deberían quedar en unas meras ordenanzas, sino que tendrían que ser, en el caso de las ciudades, que puedan darse su propia carta orgánica, incluidos en el texto de la carta orgánica, ¿no? De manera tal que permita justamente poder ser monitoreado por los mismos vecinos y de esa manera no quedar supeditado al vaivén que puede darse en los diferentes gobiernos municipales a la hora de poder cambiar las reglas de juego urbanística, que ese es un tema delicado, por todo lo que hemos venido diciendo recién. Las reglas de juego urbanística hacen a la seguridad jurídica, hace a la seguridad del derecho a la propiedad, hace también a la posibilidad de desarrollo de la ciudad en forma armónica, evita conflictos entre los vecinos y, en definitiva, permite saber qué tipo de perfil de ciudad se pretende dar, ¿no? No es lo mismo un perfil de ciudad turística que un perfil de ciudad residencial o aquel perfil de ciudad industrial, ¿no?, que se le quiera dar y fomentar las industrias y que, por lo tanto, ver de qué manera se puede compatibilizar esa actividad, ¿no? También, por supuesto, las asociaciones vecinales en el desarrollo urbano van a poder opinar sobre la erradicación de grandes centros comerciales en el barrio, lo que dijimos hace un rato, ¿no? O sea, de qué manera la erradicación de un gran centro comercial en el barrio puede provocar algún tipo de impacto económico sobre ya los negocios existentes o de circulación mayor de vehículos y de personas, y que eso puede ser incluso incompatible con las características del barrio, determinando de que, por ejemplo, ciertas zonas no puedan construirse estos grandes centros comerciales que pueden, en definitiva, producir un desequilibrio y desacomodar básicamente la dinámica, la costumbre y el desarrollo natural que tiene un barrio, ¿no? Otro aspecto que también hace a la planificación y a la preservación de lo que es el concepto del barrio, lo podemos ver en los programas de conservación y mantenimiento de los edificios públicos, participar también las asociaciones vecinales en lo que es los trabajos en la vía pública y, en definitiva, también poder aportar la posibilidad de gestionar el cuidado y el mantenimiento de esos espacios, ¿no? O sea, ya directamente no solo en opinar, sino también en ejecutar. O sea que la participación vecinal se puede ver también materializada en la posibilidad de tomar parte en la ejecución de los planes y de las planificaciones que se hagan en el desarrollo del barrio y de la localidad. Esto va a permitir, como dijimos hace un rato, dotar de mayor legitimidad a las decisiones que se tomen, y ello trae aparejado una mayor aceptación en esa línea, ¿no? En función de todo esto, nosotros podemos ir ya medianamente concluyendo de que el derecho urbanístico es una normativa o es una regla normativa que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes, hace la convivencia social, pero especialmente establece los parámetros de desarrollo de una ciudad. Sin esos parámetros de desarrollo de la ciudad, podemos encontrarnos con que siempre existan afectaciones de intereses particulares. Y si bien la regla del bien común es lograr aquellos intereses de la sociedad cuidando
en la mayor medida posible afectar lo menos al interés particular de los habitantes, eso significa también de que deben existir ciertas y determinadas condiciones para ese desarrollo. Y ese desarrollo armónico hace lo que se llama la equidad territorial. Sin equidad territorial encontramos las asimetrías de nuestras ciudades, en donde vemos potenciado una región, una zona, en desmedro de otra zona. Y esencialmente también vemos afectado la posibilidad concreta de fines individuales por falta de planificación. Fíjense ustedes este fin de semana que sucedió lo que hablábamos recién de Zárate y la zona, cómo algunas voces se alzaban diciendo de que se habían inundado barrios cuando ya se decía, la gente en su comienzo decía, cuando se estaban construyendo esa vivienda, que esa zona se inundaba y que por lo tanto la falta de estudio y de planificación trajo aparejado que el lucro particular se llevara las casas ahora por la inundación, ¿no? O sea, como el no respeto de lo que habíamos hablado en la clase anterior, de las correntías, el no respeto de la historia y de los antecedentes existentes que no permiten tomar las medidas técnicas correspondientes, porque se podrá construir ahí, pero con otras características, o hacer un terraplén, o hacer algún tipo de compactación del suelo, o desagües concretos anteriores, hubiera permitido evitar estas situaciones como que la mencionamos recién. Y nosotros hemos tenido dos ejemplos negativos en Córdoba. Uno es, bueno, ya consabido de hace muchos años atrás, del caso de San Carlos Mina, en donde una planificación que no tuvo en cuenta las características propias de la cuenca del río, hizo un barrio en un codo que había sido desviado del río, y bueno, el río volvió a su cauce y lamentablemente no solamente se llevó casas, sino que se llevó vidas al respecto. Y también, más reciente, sucedió en las Sierras Chicas, con el desborde del dique La Quebrada, que se daba pocas veces, pero que se dio, y que también afectó a viviendas, no solo de Río Ceballos, también de Unquillo y Saldán y Villa Allende, que estaban construidas muy lindas, muy vistosas, pero sobre prácticamente lo que era el cauce del río. La falta de planificación, la falta de análisis del historial de la topografía de la ciudad, el poco respeto hacia un curso de agua, que como todo curso de agua tiene siglos de existencia, no es de ayer, sino que tiene siglos de existencia y que por lo tanto hay que profundizar su conocimiento, y eso nos va a permitir señalar que se pueda edificar o no se puede edificar y tomar las precauciones del caso, ha llevado a que justamente luego tengamos que lamentar la muerte de personas y que puede ocurrir en cualquier momento, y eso hace a que también trabajemos en lo que dijimos recién, en las políticas vinculadas con la planificación de la gestión del riesgo, ¿no? Gestión del riesgo que requiere una ordenanza específica, y que esa ordenanza específica debe contener no solamente de qué manera se va a reestructurar el gobierno municipal frente a una situación de catástrofe, sino hacer un mapa del riesgo y decir, bueno, tenemos un río, vamos a estudiar ese río que atraviesa nuestra localidad. Vamos a ver cuáles son los antecedentes a los cuales podemos acceder. Vamos a preguntarle a los técnicos, ¿qué puede suceder con el río? ¿Qué pasa con las estructuras existentes? Puentes, puentes viales y puentes peatonales. ¿Qué pasa con las estructuras existentes allí? Para que de esa forma se pueda buscar alternativas para ir liberando esos lugares en donde potencialmente hay un peligro real y determinado. Lo cual significa que si hay que cambiar viviendas que están allí, se pueda trabajar en esa línea a través de diferentes mecanismos, como es la compensación de tierra, por ejemplo, en donde el municipio compensa
a ese propietario con otra tierra en función a la tierra que tiene que dejar en razón al riesgo y al peligro que científicamente puede comprobarse y demostrarse básicamente en esa línea, ¿no? La compensación de tierra es un mecanismo propio europeo, propio del modelo español, pero que se puede aplicar perfectamente en la República Argentina cuando hay un justificativo vinculado a la gestión del riesgo. A eso hay que unirle también en el mecanismo de gestión del riesgo frente a una catástrofe, cómo deben actuar las instituciones. Y si bien existe una legislación nacional que establece los mecanismos y los delindes de responsabilidades, debemos pensar también que todas las instituciones deben actuar en consonancia. Por ejemplo, se critica mucho, y sobre todo en los últimos tiempos, el uso de los establecimientos educativos para poner a las personas que se encuentran en situación de difícil, vulnerable, porque se le inundó la casa. Cuando lo lógico es que existan centros especializados, centros ya preparados para ese tipo de reorganización de las personas o reubicación de las personas. ¿Esto por qué? Porque esos centros educativos, luego de ser ocupados, le quitan la posibilidad a que la sociedad pueda recomponerse rápidamente y que se vuelva a activar la función educativa. ¿Por qué? Porque esos centros van a quedar por momentos inutilizados por el hecho de estar las personas allí instaladas. Y eso afecta la normalidad de la ciudad. Por eso se critica muchas veces de que más bien hay que preparar lugares específicos para que cuando sucedan ese tipo de catástrofes y características. Y la otra también es la participación de la sociedad. La participación vecinal es fundamental en esto, en lo que respecta a la concientización de cómo se tiene que actuar. Hoy no sabemos, yo como ciudadano de la ciudad de Córdoba, yo no sé qué tengo que hacer si se produce un terremoto en este momento. No sé qué tengo que hacer. Me manejaré con la intuición, pero no sé qué tengo que hacer, si tengo que salir, si tengo que ponerme abajo de una... No hay una adecuada información y educación al respecto. Y hoy los medios tecnológicos ayudan y mucho. Ustedes vieron que hace un tiempo atrás, no hace mucho tiempo, fue noticia mundial, comunicados del gobierno inglés, que decía que le decía a los ciudadanos, junten vela, junten linterna, junten esto, junten lo otro, y lo estaban preparando para una situación de catástrofe, que en ese caso pensaban para una situación de guerra, por el conflicto de Rusia y Ucrania. Pero había una formación, se estaba formando, y todo lo hacían a través del WhatsApp. Le pasó a mi hijo que estaba en Hamburgo y que hubo una situación especial en donde su celular se activó, siendo argentino, pero ya tenían el registro los alemanes, se activó y le indicó lo que tenía que hacer frente a una emergencia. O sea que hoy, con los medios de comunicación, tranquilamente le podemos indicar a la población frente a una catástrofe cómo actuar y de qué manera actuar, ¿no? Este fin de semana tuvimos acá en Córdoba un viento fuerte que hizo caer, fíjense ustedes, un techo, hizo caer un revestimiento de un edificio, un revestimiento de un edificio, que ahora se está controlando si el municipio participó o no en el control de eso, porque ya había varias quejas que se habían producido. Entonces, ahí estamos también. ¿Qué pasa con aquellas ciudades que tienen edificios? Ante la gestión de riesgo, ¿cómo se tiene que actuar frente a un tornado, por ejemplo, o una situación catastrófica como esta? No hay formación, no hay educación, y por lo tanto no se trabaja preventivamente cuando es lo que se debe trabajar en este aspecto. Y todo de gestión municipal. Y que no es solamente bajo el concepto de defensa civil, sino también bajo el concepto de convivencia y de preparación de la ciudadanía para cómo actuar dependiendo la característica de la catástrofe, cuáles son los centros de ubicación, en esto que uno sale corriendo para cualquier lado y no sabe cómo actuar. No hay simulacros, nosotros no tenemos sistema de simulacros sociales, que tendría que haber simulacros sociales, en donde tanto las escuelas como la sociedad civil, los centros vecinales, sean entrenados frente a una situación
de una posible catástrofe y por lo tanto actuar bajo un simulacro y que de esa manera todos estén preparados para que ello suceda. Está todo previsto en la legislación nacional y que las ordenanzas municipales tienen que establecer a través de esto este mecanismo de gestión de riesgo. Porque eso también hace a la planificación, hace a optimizar los recursos y que no cada uno salga para el lado que quiera o salga para cualquier lado y en definitiva no sepamos cómo actuar y se superpongan los esfuerzos y se superpongan los recursos en consecuencia como tal, ¿no? Igual la obligación de las diferentes instituciones, que tienen que estar establecidas por ordenanza. Y la ordenanza tiene que decir, bueno, frente a esta catástrofe, el club tal debe disponer de la cancha tal para que allí puedan instalarse las personas que se encuentren afectadas por el siniestro. Aquellas personas que hayan sido accidentadas van a ir a tal centro de salud y por lo tanto allí se va a generar, digamos, la base del registro de las personas que ingresan para que los vecinos y los familiares sepan perfectamente dónde están ubicados, ¿no? El mundo siempre ha estado, está y estará con problemas y por lo tanto las situaciones climáticas van a seguir estando y otras situaciones vinculadas con otros aspectos que afectan a la ciudadanía también van a estar existiendo. Por lo tanto, la gestión del riesgo es un elemento que tiene que incorporarse como política de Estado, se tiene que aplicar y tiene que ser una conciencia de toda la ciudadanía para saber cómo actuar y de qué manera actuar. Se van a salvar muchas vidas, les puedo asegurar, con estos mecanismos. Con los otros, él rige la regla de sálvese quien pueda y con eso tenemos aparejado un sinnúmero de problemas. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Dudas al respecto? Muy bien, si no hay dudas, si no hay preguntas, les comento de que la clase que viene entonces vamos a tener el trabajo que les mencioné en base a las pautas que le daré en ese momento, pero que para que ustedes se vayan, el trabajo taller, para que ustedes se vayan ubicando, es la elaboración de conceptos teóricos, de reglas, prácticas también. Van a tener que hacer un listado de las mismas en función a las características de su ciudad en base a una guía que yo les leeré ese día. Así que es para que ya vayan estando pensando en esta semana qué aspectos vinculados al urbanismo, qué regla vinculada al urbanismo ustedes creen que haya que poner en su respectiva ciudad o que esté faltando y que en definitiva esté en consonancia con los principios y los parámetros que hemos estado viendo en estas dos clases. Así que bueno, de mi parte nada más. Si no hay pregunta, nos estaríamos viendo el lunes. Una sola, profe. Esto, en virtud de todo lo que hemos hablado y en el desarrollo de algunas ciudades, esto es enmendable de acuerdo al avance tecnológico muchas veces y de la dinámica de la ciudad. Eso en virtud de la modificación que muchas veces muta la ciudad, muchas veces está al principio siendo industrial y después se pierde, o no sé si me explico en el concepto. Toda esa mutación que se va dando puede ser ganada por desarrollos privados a la vez o de personas privadas, me refiero, y expuestas más allá de las ordenanzas o no. Es un poco lo que les pregunté anteriormente, pero me refiero a los fines de readaptar el concepto de la ciudad o de la comuna o lo que fuera, de la dinámica social. La ciudad siempre es dinámica, nunca es estática, eso ni dudarlo. Yo cuando establecí las reglas no significa que sean reglas inmutables, no son reglas inmutables y sería una barbaridad hablar de reglas inmutables, estaríamos volviendo a la época medieval o quizás un poquito más atrás, ¿no? Obviamente que hay una dinámica, hay cambios, lo que pasa es que esos cambios y esa dinámica muchas veces tienen aspectos coyunturales. Entonces,
cuando se trabaja solamente sobre la coyuntura, tenemos los problemas que tenemos. Decimos, bueno, hay que aprobar un nuevo desarrollo urbanístico y bueno, en esa zona que me traigan solamente los estudios básicos y listo, y nos estamos olvidando del todo, ¿no? O sea, una parte no puede olvidarse del todo. ¿Por qué? Porque eso después requiere mayor inversión, mayor esfuerzo. Lo dijimos en la clase anterior, cuando hay una mala técnica, digamos, de arado, ¿no?, de las tierras colindantes a una ciudad, a un pueblo, y por lo tanto se cambian las correntías, vamos a tener consecuencias, porque en algún momento el agua va a volver por la zona que tiene que volver y va a generar que la ciudad tenga que hacer mayores inversiones en desagüe o de contención del agua. Bueno, lo mismo sucede con esto de que si hay ciertos avances, como tú me dices, de ciertos usos o ciertas tipologías, no se lo analice en su contexto. O lo peor de todo, no se analice la posibilidad de tener ya previsto sectores para ese tipo de desarrollo y de esa forma direccionar la inversión privada hacia eso, y no que la inversión privada te cambie a vos el desarrollo urbanístico. Acá la gran discusión siempre ha sido quiénes son los que llevan la planificación, los loteadores privados o el Estado. Entonces, si nosotros vamos al ritmo de los loteadores privados, no va a haber infraestructura que aguante, porque todo va a depender de las características. Yo tengo una tierra hacia el norte y bueno, yo quiero construir en el norte. Y bueno, y ahí voy a forzar a que se construya por el norte porque yo tengo un interés económico, pero quizás no sea lo más conveniente para la ciudad y para la planificación de la ciudad por todas las deficiencias que tenga la ciudad o porque sea difícil llevar la infraestructura como corresponde a esos lugares, ¿no? Entonces, es un viejo dilema. Las ciudades crecen al ritmo de los intereses particulares o crecen en función de una planificación que justamente permite con el tiempo mitigar todos los problemas que vamos a tener o que podemos llegar a tener, e incluso optimizar los recursos. Porque el famoso tema de los cableados, ¿no? De los cableados subterráneos. Acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, se rompe a cada rato. Eso es una barbaridad. Se tendría que romper una sola vez y crear lo que se llaman las trincheras. En esas trincheras que son ductos grandes, en donde por ahí pueden pasar los cables y que pueden ser hasta municipal y que el municipio le cobre un canon a las empresas privadas o prestatarias de servicios para que vayan por ahí. Disculpe, profe, ¿por qué se rompen? Y se rompe para cambiar los caños. Bueno. Claro, para poner nuevo tendido de cable. Ahora, acá en la ciudad, estamos viendo de nuevo romper. Para poner, viene un nuevo prestatario de un servicio de cable, quiere poner fibra óptica y bueno, y rompe. Y después va a venir otro que quizá quiera también y va a volver a romper. Entonces así se va produciendo una situación de rotura constante, de afectación a los intereses de los vecinos frentistas, de la comunidad, del desarrollo, todo, que seriamente afecta a toda la ciudadanía. Y eso por falta de planificación. Igual que si seguimos manteniendo los sistemas de electricidad aéreo, ¿no? Frente a lugares donde es recurrente las tormentas. ¿Y por qué no hacerlo subterráneamente? No solamente por un impacto visual, sino subterráneamente. Siempre se dijo, por ejemplo, que la ciudad de Curitiba, en Brasil, era la que estaba en avanzada en medio ambiente. Bueno, a mí tocó ir a Curitiba de ser observador electoral en una elección y me llegó una sorpresa impresionante al ver los cables de electricidad a la vieja usanza, con varias líneas de cable. Y yo decía, ¿dónde está la ciudad del futuro? Cuando nosotros ya teníamos el preensamblado de hace mucho tiempo. Ni siquiera Curitiba tenía el preensamblado, sino que veía varios cables. Y yo preguntaba, ¿che, son cables de energía eléctrica? Sí. No era que eran cables viejos, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el aspecto y el concepto de cómo podemos trabajar para evitar conflictos. La planificación busca eso, no es un capricho de ornamentación, sino que es una visión para evitar conflictos y para que los servicios puedan mantenerse como corresponde. Y uno se da cuenta, ¿no? A mí me ha tocado ir de vacaciones por algunas ciudades de nuestra sierra cordobesa y he visto con agrado cómo me tocó una tormenta muy fuerte, no se cortó la luz. Quiere decir que la cooperativa local había hecho bien el trabajo y había puesto el preensamblado como corresponde y no hubo problema. Cuando en otras épocas, cuando iba a ese mismo lugar, caían 2 gotas y se cortaba la luz. O sea, quiere decir que cuando hay una buena planificación, se determina bien los criterios técnicos que se deben aplicar,
estamos frente a la previsión y estamos frente a un desarrollo y a un ahorro y una optimización de los recursos, que eso es lo fundamental de todo esto. Pero si estamos a la buena de Dios y que esto va a crecer, funciona al que se le ocurra, y bueno, vamos a tener todos estos problemas, ¿no? Muy bien, nos estamos viendo la clase que viene entonces. Que pasen buena semana. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.